buenos días, aquí estamos, es la semana y la mitad, señores, ya avanzando, ya vamos avanzando en el tercer mes, hoy inicia la cuaresma. Se acaba marzo, Hoy inicia la cuaresma. ahorita se acaba marzo también. Sí, hoy es miércoles de ceniza, Miércoles. ¿Tú vas a ponerte tu cruz? Por supuesto. Yo voy a mandar a Joe Biden y a todos los miembros de la OTAN a que se pongan, y por supuesto a todos los analistas de aquí del patio. A todos no, pero a varios. A todos los que andan, los entrecomillados analistas, más bien yo quiero decir. Lo pongo entre comillas porque... Se fue a pique Rusia, se metió la pata. Oh my God, no. Se fuñó. Rusia se fuñó y con toda la presión internacional de El Salvador, que no se acaba dando cuenta que el mundo ya no es unipolar. Estados Unidos con toda la OTAN encima. Y que hace rato que aquí lo que se está hablando es de un nuevo orden. Que además al que se resiste Estados Unidos. No, y había sido advertido en estos días, recientemente, justamente por el propio Putin. Entonces no es un asunto tan simple. No, definitivamente. Y sabes que yo vuelvo y repito que no soy experta ni nada que ver, pero por lo menos el sentido común. Un poquito de información que obliga la situación y un tantito así de sentido común Pesadilla te obliga a doble. que para tú entender lo que está ocurriendo, tú te repliegues por lo menos al 91 y qué fue lo que pasó, o a la mismísima Guerra Fría. A todo ese periodo de la Guerra Fría, cuál era la situación de Estados Unidos, cuál era la situación de Rusia, cuál fue la estrategia estadounidense. Pero es que siguieron creyéndose todo el tiempo que tenían todo controlado. Pesadilla por partida doble. Claro. Pesadilla primero porque salido de la Segunda Guerra Mundial e imponiéndose la bipolaridad, los Estados Unidos pensaron que la caída de la Unión Soviética era simple y llanamente, la del desmembramiento de la URSS, era simple y llanamente el paso a un momento de hegemonía perpetua. Y equivocaron, porque definitivamente el tiempo transcurrido permitió no solo la repotenciación de Rusia, que fue la nación que quedó a la cabeza del postsocialismo, y además permitió cabeza esta que entendían Estados Unidos que tenían bajo control. Bajo control. Entonces no fue así estaba. absolutamente, porque Rusia y lo sorprendieron. Rusia quedó con la sustancia fundamental del poderosísimo ejército soviético. Y además porque los Estados Unidos empezaron a perder la guerra comercial y la perdieron definitivamente con China. Pero además no se dieron cuenta de cómo China, el entusiasmo de Estados Unidos era tan grande que no se dieron cuenta cómo China estaba creciendo. Y no solo... No, porque ellos no se dieron cuenta de nada de eso. Sino cómo China se estaba tragando, no solo desde el punto de vista comercial, sino científico-técnico de Europa. Claro. Y la OTAN quedó sencillamente como una muestra de cuasi biscuit. Por lo menos en términos fundamentales, así. Muy bien. Cuasi biscuit. Y Europa entero se quedó sin discurso después de la Guerra Fría, Fernando. Y con una cosa. Se quedaron sin discurso. Dos guerras mundiales, en Europa las dos. Claro. Los Estados Unidos no pueden suponer que a 9.000 kilómetros de distancia iba a producirse otra vez la guerra en Europa. Pero lo peor del caso, con ellos sin pagar absolutamente ningún precio e intentando reproducir lo que consiguieron tras la Segunda Guerra Mundial, que fue convertirse en potencia unipolar, cuando hicieron de la llamada recuperación de Europa un gigantesco negocio. Lo que ellos no pudieron fue recuperar ni culturalmente ni emocionalmente Europa, que todavía con el fantasma de la Segunda Guerra Mundial y lo que significó el peso previo del nazi-hitlerismo, no tiene otra alternativa. No, la alternativa de Europa no es la guerra, y mucho menos preferirla en la cercanía de su propio territorio. No, y además ese crecimiento de China que se hizo de verdad con el apoyo entusiasta incluso de empresas occidentales y norteamericanas. La lógica del capitalismo. Porque estaban buscando precios bajos y entonces eso de que, ay, hombre, los plásticos chinos ya 2 por chele. Pero mira, eso entusiasmó bastante ese sector, pero Estados Unidos no se estaba dando cuenta. No se dio cuenta de la significación que iba a tener. Ni luego se dio cuenta la cercanía que había entonces estratégica entre Estados Unidos, entre China y Rusia, como tampoco se está dando cuenta de la nueva ruta de la seda. Lo que además fue tejida, fue
diseñada no solo partiendo de la experiencia histórica, sino a los pies y a los ojos de los Estados Unidos. Y fue recorriendo, mientras ellos estaban entretenidos en las guerras del sur de Asia, China avanzaba. Mientras los Estados Unidos se entretenían cercando las naciones del Oriente Cercano y el Oriente Medio, China avanzaba. Y Rusia se recomponía y se resolvían los problemas fundamentales entre China y Rusia. Entonces se le ha creado y le ha generado una confusión muy grande, porque por un lado, la situación interna de Estados Unidos es una crisis, señores, esto es simplemente el nuevo orden y el declive hegemónico de la gran potencia, de lo que ellos pensaban era la única potencia, que era Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa misma medida, pues es que fueron ellos creciendo y ellos entretenidos, duraron 20 años entretenidos en Afganistán. Entonces se creyeron el cuento y entonces han entendido que Rusia es Afganistán, que es Irak, que es Siria y Europa. Los rusos se devolvieron rápido incluso de que es Libia, que todavía están buscando esas armas biológicas en Libia. De destrucción masiva. Y el mundo aplaudió todo eso, porque de verdad no hubo sanciones. ¿Qué les pasa? Y eso se aplaudió mucho, lo que pasó en Afganistán. ¿Qué es lo que pasa con nuestros Porque esta prensa también es una prensa que yo creo que hay que decirlo, ¿eh? Esta prensa mediatizada, manipulada, retorcida. Esta prensa occidental que ha jugado su papel, no lo ha jugado en Venezuela, no lo ha jugado aquí en el patio. Hemos repetido muchas veces que hay un mundo telegénico que los Estados Unidos suelen confundir mucho con el de la realidad. El hecho de que ellos gobiernen en 85, casi 90 de cada 100 informaciones que se producen en el mundo en el acto, no significa que el mundo sea el que ellos venden a través de esos medios y de esos canales y de esas super cadenas de comunicación. No, ese no es el mundo. El mundo real es exactamente otro. Es el que a los pies de los Estados Unidos le cambió el mapa en América Latina, le cambió el mapa en Asia, le cambió la geopolítica mundial y le cambió el poder y la gravitación de los Estados Unidos sobre sus esferas tradicionales de control. Claro, le cambió. Claro, entonces, no se han dado cuenta. Y en medio de todo eso ha habido muchas estupideces e ineptitudes también. No se dieron cuenta de lo que significó los BRIC. No se dieron cuenta. Porque vamos a estar claros, eso les pasó a ellos por encima. Y lo peor del caso, claro, no se dieron cuenta de lo que significó los BRIC y las posibilidades entonces de control y recomposición, porque también, señores, aquí en lo que ellos igual siguen creyendo, porque tampoco se dieron cuenta que ya esto no es su patio trasero. Porque no se han dado cuenta y mucho más les va a dar la verdad en la cara con lo que va a pasar en América Latina, con lo que ha estado ocurriendo y con lo que va a pasar ahora en este mismo año con Colombia y con Brasil. Porque hablar de los BRIC y no hablar de Brasil y el frenón y todo lo que eso implicó, oye, eso no se dan cuenta que el problema fundamental tiene que ver con la cuestión de la estructura de crisis ya del sistema capitalista e imperialista mundial. No se dan cuenta lo que significa la crisis y la situación al interior de los propios Estados Unidos. Y no se dan cuenta lo que sería una segunda guerra fría. Tampoco se dan cuenta. Porque una segunda guerra fría, una segunda guerra fría bien caliente está en proceso. Porque no solo están las guerras que perviven en Asia, sobre todo en los países y en los espacios donde no ha sido viable la recomposición política en función de la lógica norteamericana. Número uno, la situación política de absoluto cambio en las principales naciones de América del Sur para ponérsele a distancia y más lejos a lo que es el poder norteamericano y el control norteamericano, y mucho más en la situación que tiene Europa, huyéndole absolutamente a la posibilidad de una guerra que termine de devastar lo que la pandemia no se llevó. Entonces, entre no darse cuenta, la crisis en Estados Unidos no es solo económica y las ineptitudes han estado ahí. Estuvo con ese manejo de esa misma pandemia. Claro. Fue un total fracaso. Las locuras de Trump. Las locuras de Juan Donaldo Trump, por un lado. La política de inmigración, total fracaso. Total fracaso, eso ha sido un desastre. Con muro y sin muro. Óyeme, con muro y sin muro, así mismo es. Sobre todo después que Katrina y los otros eventos meteorológicos pusieron al desnudo, levantaron la falda y bajaron los pantalones del este de los Estados Unidos para descubrir la gigantesca pobreza que hay en la nación, en la primera nación del mundo, la más endeudada, la de economía compleja, pero la que pretende aparentar que el mundo sigue igual y que sus condiciones son las mismas que en los momentos, no solo de la unipolaridad política, sino de la bipolaridad. Se derrotó
unipolaridad político-militar. Se derrotó la bipolaridad, porque tampoco es Rusia y los Estados Unidos. No, es que ya no es bipolar, no. Y es la recomposición de Europa en una actitud defensiva, porque ella implicó la remilitarización de las naciones que quedaron desprovistas de cuerpos armados con potencias absolutas, como el caso de Japón y otras naciones después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues el mundo entonces, es diferente. Aquí, no, claro, y aquí de lo que estamos hablando es precisamente de la decadencia hegemónica de Estados Unidos. De eso es de lo que estamos hablando. Y yo veía hoy, mira, yo les recomiendo, vayan a verlo, porque yo creo que en un minuto te resume muchas cosas que mucha gente no quiere ver en el análisis del tema o en la mirada que hacen del tema, que nada más se toca la invasión y los rusos, por favor, ¿no? Y me recuerda el fracaso mediático último con Venezuela, con Bolivia y con Ecuador. Me recuerda eso de los Estados Unidos. Pero que se miren en ese espejo, por ejemplo, de Venezuela. No le vale, no le ha valido. Óyeme, fue una cosa increíble, ¿no? De que con el más burro, así decían, vaya, que los ha hecho quedar mal, así mismo, como ustedes de manera muy despectiva le llamaban. Compró cerebro el burro. ¿Usted entiende? En la misma tienda de Eduardo Trump. Exactamente, de Juan Donaldo. Así mismo es. Entonces, mucho más allá de que una puede estar o no de acuerdo con algunas políticas, con algunas decisiones, con algunas... Eso es otra cosa. Es un problema de cada país. Es otra cosa. Y ese es su problema de ellos, ¿no? Definitivamente es un problema de ellos. Entonces, ver ese minuto, en un minuto, cómo Colombo habla y recuerda Bahía de Cochino, recuerda 1962... Y recuerda, por supuesto, si estarían ustedes como foquitas amaestradas, aplaudiendo sin entender por qué lo hacen, si te quieren montar un enclave, por ejemplo, en Canadá o en México, ni siquiera obviamos lo de Cuba. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué pasaría con Estados Unidos? Los que condenan, o sea, porque de eso es de lo que se trata aquí en este caso. Pero a cuenta de qué tiene Rusia que permitir. Y no es un asunto tampoco contra el pueblo ucraniano. Y qué pena, porque esto es muy desgarrador y siempre es penoso. Claro que es muy penoso. Fue tan penoso como cuando tú veías los sirios desgañitados por toda Europa. O veías los pakistaníes e iraquíes, que por cierto, esos países alrededor de la OTAN les cerraban las puertas. Esos países europeos les cerraban la puerta porque hay un problema también de racismo. Así es. Porque no pasa con los ucranianos, porque los blanquitos ucranianos también los necesitan para trabajar el tema, por ejemplo, en Alemania, que es donde más se expresa, bueno, el tema minero y demás, ¿no? Claro, o sea, por la experiencia que tienen, el acumulado de la expertise. Por favor, entonces, que lograron a propósito del desarrollo del proceso de la Revolución Socialista, donde Ucrania jugó un papel tan especial que era la segunda potencia nuclear de las repúblicas salidas de la vieja URSS. Entonces aquí nadie habla de los acuerdos a los que se llegaron en Minsk, ni cómo todos por ahí anda rodando una carta de Kissinger, yo creo que tú la viste, ¿verdad? Sí, claro, y la naturaleza de las poblaciones, de esos pueblos, porque esa historia no se conoce, que fue el discurso especial que hizo Putin justamente antes de la última escalada que se ha producido en esa región, donde explicaba exactamente dónde venían las cosas y por qué los Estados Unidos, tan lejos como están, ausentes como están de esa historia, solo han hecho presencia a nivel de las manipulaciones para tratar de conseguir una gravitación sobre Europa que ya perdieron. Porque la perdieron. Los Estados Unidos no tienen la gravitación y el control que tenían post Segunda Guerra Mundial de Europa. Y Europa no es que no los necesita. La pobre Europa, que está más perdido que Europa no hay un liderazgo, no hay un discurso, no hay absolutamente nada. Europa hoy sufre a los Estados Unidos. Pero ven acá. No los necesita, los sufre. Y lo sufre como potencia, no al pueblo norteamericano. Entonces, ese fenómeno le dice que cambió el mundo y que se acabó ya la hipocresía de los demócratas. ¿Qué va a pasar con el tema de la compra de combustibles y demás, con el tema del gas natural? Mi hermano, ¿son cuánto? O sea, es mucho más caro. Ya los Estados Unidos no pueden... Es mucho más caro, sería insostenible para todos esos países europeos. Ya no le ¿Cuál es la oferta que tiene entonces Estados Unidos? Ni la guerra del opio que desarrollaron y el problema del gas en el centro-sur de Asia, que fue el problema que condujo a la situación de Afganistán, de Pakistán y de todos los TAN. Entonces esto le está dando un respiro a Estados Unidos y a los ilusos que se creen que todavía la potencia es la gran potencia y que es la única. Como le está dando un respiro al presidente de Inglaterra, al de la peluquita,
panita ese, el loco, el del peluquín. ¿Tú me entiendes? Al Boris Yeltsin. El pueblo Que igual el pueblo dominicano es inteligente y tiene una expresión que puede facilitar que la gente aprenda y entienda lo que está pasando. Ya la pava no pone donde ponía. No pone donde ponía. No, entonces no. vamos a dejar de estar con esta manipulación, que por cierto también hay ha quedado evidenciado los fake news, ¿verdad? Eso es una cosa impresionante. En términos porcentuales, oye, lo que han está repetido lo que ocurriendo. pusieron muy de moda hace unos meses con Venezuela. Pero aquí no les va, por una razón. Han cerrado todas las posibilidades, han puesto todo el empeño para que RT, las cadenas de televisión alternativas a los monopolios norteamericanos y capitalistas mundiales, no tenga salida. Y sin embargo, el mundo es tan diferente y la tecnología ha avanzado tanto que la capacidad satelital, tanto de Rusia como de China, ha puesto en evidencia que eso ya no sirve de nada. Su primera acción, la primera acción soviética sobre Ucrania fue justamente desarmarle absolutamente el aparato de comunicación. Entonces, a mí me ha encantado aquí, viendo un poquito dentro del patio, mucho más allá del impacto que en términos económicos puede tener esto, como para todos los países y sobre todo los países chiquitos, de manera colateral, directa o indirecta. Bien, eso es una realidad. Ay, pero me ha encantado lo de los ucranianos que están aquí varados. Claro, y han ido donde el presidente, busquen los sitios porque usted está con nosotros. Por arzaprimoso el presidente. Óyeme, así dicen en el Cibao. Yo no quiero decirlo de otro. Por arzaprimoso el presidente. ¿Qué, señor, usted tiene que estar asumiendo esas posiciones? Pero ven acá. Este país es como una especie de... En Rusia, Fernando, ¿cuántas veces cabe República Dominicana en Rusia? Escúchame, increíble. Las mismas veces que cupo en la tachuela de Adolfo Hitler cuando Trujillo le declaró la guerra. Óyeme, por favor. La misma actitud que ha asumido el gobierno actual, con un canciller hecho a la medida de la política norteamericana ahora, en este gobierno, fue la misma actitud, poco inteligente. Pero fue la misma actitud que asumió el gobierno de Hipólito Mejía cuando mandó tropas a Irak. Fíjate qué coincidencia, ¿eh? Los demócratas en los Estados Unidos son los dueños de las invasiones. Increíble. Los dueños de las invasiones en el mundo del imperio norteamericano. Son los que han hecho los demócratas. Y justamente los homólogos, los supuestos homólogos de los demócratas. ¿Cómo fue que tú dijiste? ¿Son los demócratas estadounidenses son? Son... Dime el término que acabas de decir. Que dije... Sí, ahora mismo. ¿Fue los homólogos, no? Sí, no, que ellos son los invasores o los... Son los dueños de las invasiones en 100 años de los Estados Unidos. Ellos son las invasiones y los demócratas aquí son lambones. No, son los apoyadores de los invasores. Desde el punto de vista político, eso se define con una sola palabra: sumisión. ¿Qué es lo que está pasando, Ivonne? Y hay que volver al principio de lo que tú decías. Si tú lo dices en términos de lo que la gente común lo entiende, entonces sería muy ofensivo, pero no es menos de ahí. Pero cuando tú lo ves en función de lo que hacen los llamados analistas de acá, la conducta que tiene el sumiso y arrodillado gobierno dominicano a la política norteamericana, que es un ejercicio de los demócratas de aquí supuestamente, es lo mismo que hizo Hipólito, lo que hace Abinader hoy, pero es lo mismito que hacen los analistas, así como los dominicanos. Hipólito lo hizo peor. Así como el gobierno dominicano anda buscando sencillamente que los lamiendo la bota de los Estados Unidos, así mismo, arrodillándose, eso mismo hacen buscando lo suyo estos analistas de ahora. Es para lo que vean bien, el temor a que me quiten la visa. Es una cosa increíble. La genuflexión que hay aquí en la intelectualidad analítica de este país es proverbial. Definitivamente. En cosas que son elementales. Porque lo que está pasando, tú y yo no estamos descubriendo el agua tibia. Por favor. ¿Qué analistas de Pero si lo único que estamos hablando es el ABC de las noticias? Pero no, y además lo que estamos poniendo son datos sobre la mesa para que la gente reflexione. Que lo dan ellos mismos. Por supuesto, porque no nos estamos inventando absolutamente nada. Yo pienso que... Entonces, no, mira, vayan, señores, yo digo, la gente tiene que un poco mirar, tú no puedes interpretar lo que está ocurriendo ahora sin tú hacer aunque sea una mínima, ligera mirada retrospectiva, porque eso no... ¿Qué ha venido pasando? Pero por favor, o sea, esto no es un asunto que cayó del cielo, no. Pero yo tengo un anormal con que se me sienta al lado en algún momento en uno de los espacios de los que intervengo. Un presidente norteamericano. Que te habla de que no, pero que a los rusos se les ocurrió hoy porque, bueno, mira, porque ellos quieren expandirse más su territorio, pero
Yo te digo que uno tiene que oír cosas. Bueno, tiene que expandirse ahí pegado de su frontera y los Estados Unidos van a 9.000 kilómetros. ¿Tú me entiendes? Pero Oh, lo que está pasando ahora mismo con la política norteamericana en la región es un asunto al que hay que prestarle mucha, pero mucha atención. Porque, de hecho, lo que los Estados Unidos están haciendo es tratando de remediar lo que ya ellos dañaron con el tipo de política que han Y yo te desarrollado. quiero invitar a que te leas a mi cientista favorito social, que es brasileño, y que en estos días se destapó con un interesantísimo artículo sobre las características de una nueva Guerra Fría. Yo estoy hablando de Mir Sader. Ah, ya. Que yo creo que hay que leerlo, porque hace una proyección de las implicaciones que eso tendría y la comparación que hace de esa Guerra Fría, que por supuesto puso a dormir en sus laureles a Estados Unidos, creyéndose que por siempre, ¿no?, ellos iban a ser los dueños del mundo. Y cuando abrieron los ojos se dieron cuenta que no era así. Pero fíjate cómo los Estados Unidos intentaron revertir el proceso en América Latina, dando golpes de Estado, dando neogolpes de Estado, Claro. desarrollando procesos de desestabilización y nueva insurgencia en países fundamentales de América del Sur sobre todo. ¿Cómo trataron de recomponer el Caribe? Lo recompusieron tanto que han desbaratado a Haití como 20 veces, porque son incapaces de siquiera conseguir la tranquilidad y el equilibrio en la región del Caribe. Intentaron con Venezuela, lo intentaron con Bolivia y tuvieron que revertir, y al final los pasos que avanzaron sobre América del Sur Y lo que tuvieron que en ver Brasil, los vueltos añicos. Claro, y lo que hicieron en Brasil fue tan burdo, chapucero y tan burdo que no, ahora, que no pueden con Bolsonaro todavía. Se ha hecho insostenible, traen un loco, tú sabes, a la medida del locotrón, que era Juan Donaldo Trump, el ex de Estados Unidos. Y ahora las perspectivas que hay para las elecciones, que son es en octubre. Es PT. Es en octubre, Sí. porque tengo confusión entre Colombia y Brasil. Pero son próximas. Son próximas. Óyeme, es de que precisamente el peteísmo vuelve con Lula a la cabeza. Y el uribismo se muere en Colombia. Para que sepa, se muere tanto como la idea de que el mundo es unipolar. Vamos a la pausa, venimos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos de regreso en este punto crítico, un punto crítico que también hay que dedicarle a esos señores, ya a todos estos instrumentos aberrantes, sin razón de ser, como casi se quedó la OTAN, en todo ese proceso en que se creían ellos la gran cosa, o que se creían que eran solo ellos, OTAN y ONU. ¿Qué hacemos con la OTAN y la ONU? Porque su homóloga aquí en Occidente es la ONU, que igual es de inservible y de servil hasta el punto de casi de la desintegración. Hablando de OTAN, los Estados Unidos no se dieron cuenta que solamente el proceso de descolonización de África puso a la OTAN, después de la guerra y después de su esplendor, en una situación casi de anomia. Porque efectivamente, de anomia, porque efectivamente las potencias, sobre todo en el caso de Inglaterra, actuó como le dio su gana siempre. Y los que estaban desarmados o sencillamente eran reos continuados de los Estados Unidos, empezaron a rehabilitar sus capacidades, porque la realidad de Japón en el este de Europa era muy diferente a la situación que le imponía China, entonces que le imponía Corea. Entonces eso fue su pie de amigo también de Occidente. Ese fue su pie de amigo, justamente Japón, uno de sus pies de amigo, ¿no? Y la velocidad del crecimiento de Japón tenía que tener un punto, porque Japón no compensaba la condición de superpotencia mundial. Entonces sencillamente era un espacio de producción, era un espacio de negocio, no era un espacio de gravitación política. Entonces por eso Japón no podía servir más que para eso, como una suerte de estacionamiento en esa región del mundo, una propuesta intermedia a sacrificar en función del equilibrio. Pero los Estados Unidos entonces tenían la impronta del sur, y la permanencia de Corea del Norte, el tipo de relacionamiento con el sur y los cambios operados en Corea del Sur y en Taiwán, a los pies y bajo la influencia china fundamental, le planteaban a los Estados Unidos otro tratamiento de las cosas en el Océano Índico. Que por cierto, ahí está pendiente Taiwán.
Lo que pasa es que los chinos actúan de manera No, diferente. tienen una paciencia. Sí, sí. Los chinos pueden Asiática, allá, mira, como ellos- vamos, como se esa dice, paciencia, mire, vamos a resolver esto. Ustedes no pueden ser, declaren ustedes mismos que ustedes son parte de la China. Y punto. Y vamos a evitarnos, tú ves, todo lo otro. Los chinos así manejan la cosa. Y yo me imagino. Y fueron prácticos. No, que tienen que estar en esos aprecios ahora. Lo Porque todavía. lo mismo que hizo Sí. Vietnam en el sur. Lo mismo que hizo Vietnam en el sur de Asia respecto, de, por ejemplo, del tema camboyano. Claro. Con la gravitación china que hubo, independientemente de, de los diferendos chino-vietnameses. Claro. Pero sí lo hicieron y lo resolvieron. Y entonces esa paciencia asiática de la que se apoderaron los vietnamitas permitió también que Vietnam no solo sea lo que es, sino que una nación tranquila ahí ha de despertar también desde el sur de Asia para otras cosas. Claro. En paralelo, la India camina por cuenta propia en gran medida. Y hicieron los capitales con la India lo que los chinos hicieron con los capitales norteamericanos. Y entonces China se desarrolla, la India se desarrolla desde el punto de vista científico-técnico, no importa la pobreza que hay en más de 1.000 millones de habitantes que ahora tiene, también como otra posibilidad a tomar en cuenta. Óyeme, en materia del desarrollo económico. Entre la India, la China y Rusia tienen yo creo que más de la mitad de la población mundial. Sí. No más de la mitad, pero camino a la mitad de la población. Porque mundial. ¿cuántos los rusos? Son 1.000. Los rusos son 1.500, 1.300 Ajá. sí, no llega. Y 1.000 y pico, bueno, son 4.000 y pico. Pero es sí, una- Fernando, por ahí anda. Entonces, dime. O sea, entonces eso es mercado también. Y la lógica desarrollada por los chinos a partir de que no importa el color del gato, sino que case ratón, ¿no? La vieja tesis de Deng Xiaoping, sobre la base de la cual se produce el otro salto, porque el primero fue el gran salto hacia adelante planteado desde la China de Mao, que implicó convertir a China en una gran potencia industrial. El Deng Xiaopinismo la desarrolla ya no solo como potencia, sino como potencia competitiva frente a los Estados Unidos o competidora de control y hegemonía a los Estados Unidos. Y lo hace de manera tranquila. Mientras los Estados Unidos desarrollaban la llamada Guerra Fría e imponían en el mundo guerras calientitas en lugares concretos para apuntalar su dominación y hacer lo que ellos supuestamente critican y de lo que acusan a Rusia durante décadas, los chinos se dedicaron al crecimiento pacífico. ¿Qué va? Si es que los Estados Unidos, yo creo que su estrategia fue malísima en ese proceso de la Guerra Fría, haciendo esos calentitos que tú dices, oye, ahí empezó su error. Se equivocaron, yo creo que se confiaron demasiado. Y sí, avanzó China y no solo avanzó, sino que se encontró con Rusia, que también estaba avanzando. Y eso sorprendió. Y ahora la cosa se caliente con tizones eléctricos, no con carbón vegetal. Entonces cualquier guerra fría ahora, por más localizada que esté, amenaza siempre por las capacidades tecnológicas y nucleares la paz del mundo y la vida en el planeta. Y los Estados Unidos saben perfectamente lo que eso significa, tan cercanos como están a cualquier misil soviético, a cualquier misil chino. Y no solo a cualquier misil soviético y chino, sino a cualquier misil también hasta de países asiáticos. Y su situación... de arábicos. Claro, y en medio de todo eso una situación interna bastante frágil. Una situación interna muy frágil, muy complicada, muy compleja. El pueblo norteamericano... Oye, con una inflación que yo creo que ninguna está por encima de la de Estados Unidos en estos tiempos. No se sorprenda a nadie, no se sorprenda a nadie si en los Estados Unidos se despliegan en los próximos meses importantes experiencias de acción popular y de las clases trabajadoras. Fernando, tú no te recuerdas, óyeme, tú te recuerdas lo que pasó cuando el caso del afroamericano Floyd. Claro. Óyeme, en plena pandemia, lo que ocurrió en Estados Unidos. Se olvidaron del COVID. ¿Ustedes se creen que eso fue de que en protesta por lo de Floyd, que es algo que ocurre cotidianamente en Estados Unidos? Ocurre cotidianamente. O sea, ver tú que esa policía... Es la explosión de un acumulado. Que ese ejemplo de que mundial maltrate o esas minorías que no solamente se expresan en los negros, ¿no? No, también en las mujeres y también en los latinos. Eso es parte de la cotidianidad. Pero entonces, esa explosión, que se me parece mucho al caso Chile, claro, en más grande, allí en pequeño, fue producto de eso, de una sociedad, además, que es haragana. ¿Entiendes? Y que vive... No haragana, tal vez no es el término. Una sociedad
altamente alienada, docenada. En términos de respuestas sociales, yo me refiero a eso. Entonces tiene lentitud. Vamos, digamos que adocenada. Porque le han acomodado, claro. El pueblo norteamericano, claro. La clase trabajadora norteamericana ha legado a la humanidad páginas gloriosísimas de combate y de lucha clasista por la libertad y por la igualdad de verdad. Claro. Lo que pasa es que el poder norteamericano se concentró en una manipulación cultural tan brutal que han idiotizado su juventud a fuerza de manipulación mediática y de droga. No, el tema lo recojo. Yo me quedo con lo de adocenada, es verdad, adocenada. Eso yo creo que ese es el término que cabe. Entonces, ese intento, y fue una cosa extraordinaria, fueron miles y miles de norteamericanos que a raíz de ese acontecimiento, y nos vamos a creer que fue por eso, por el asunto ese, por el abuso que cometió ese policía contra Floyd. Ese es el piche de la que vació la... O vamos a creerlo, como se creen los ilusos, que todos estos conflictos es de que porque Ucrania, y que entonces Ucrania es simplemente está en el medio, ¿no? Y es el pretexto para un reordenamiento. Perfecto el concepto. No hay guerra de Rusia con Ucrania. Hay confrontación entre los Estados Unidos y Rusia con China de aliado. Eso es lo que se produce ahí. La OTAN como aliado de los Estados Unidos absolutamente neutralizada y los pueblos del mundo sufriendo las consecuencias de una crisis global que no es una crisis del movimiento alternativo y la fuerza alternativa, sino una crisis irrecuperable del capitalismo mundial. Exacto, y que se sepa que en esa confrontación China, para los que dicen, ay, pero que China, que te venga, que no esté en eso, es un objetivo. China. No, China no es un objetivo. China es el blanco estratégico de la política norteamericana. Exactamente. El blanco estratégico de la política norteamericana es China porque es su efectivo competidor desde el punto de vista de la táctica actual en el mundo que plantea los problemas en el terreno económico. Desde el punto estratégico militar no es Rusia, sino la relación y la alianza chino-rusa. Entonces, ¿qué cuenta la OTAN ahora con una Europa? No solo por la decisión de sus clases dominantes, sino por la sabiduría de los pueblos de Europa. No quiere una guerra. Entonces, ¿quién quiere la guerra? La cúpula imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica y algunos locos de otras partes del planeta, tipo los ingleses, que son capaces de ser sumisos por siempre a lo que es esa lógica de dominación. No, pero que ahora en esta coyuntura lo que le conviene a ellos para oxigenarse, porque también se lo está llevando el diablo. Pues por supuesto. Por el loco este que tienen ahí. No, ese loco es el momento, Ivonne, es el momento del capitalismo. Es que el neoliberalismo... Y de hecho se han oxigenado en medio de esta crisis. Claro, que con unas elecciones... ellos tienen unas elecciones a la puerta. Pero además muy relativo. Porque el éxito, ¿cuál éxito puede darle al capitalismo mundial y le puede dar a cualquiera de las naciones con pretensiones de potencia el neoliberalismo? Ninguno. Nada. Porque el neoliberalismo solamente ha facilitado la hiperconcentración de la riqueza en el planeta y la maximización de los niveles de pobreza de un mundo que independientemente de todo lo que hace, en pandemia incluida, crece en su población todavía, como se ha dicho siempre, en forma geométrica. Que si lo sabremos nosotros, estos países pequeños, lo hemos padecido. Los dominicanos, por ejemplo. Claro. Y ahí aplatando un poco la cosa, después de un discurso del presidente, que cuando habla y menciona pobreza se refiere a ella para compararnos con los Estados Unidos, con las grandes naciones. Se olvida de que en este país la pobreza no ha bajado, las clases medias están absolutamente destruidas, el mercado local, la producción local está hecho una porquería y nosotros rendidos a la lógica de los 3 o 4 grupos monopólicos que controlan la República Dominicana como si fuera un conducto. Y que lo digamos nosotros de este escenario bien, porque esa es nuestra función, estamos para eso, para observar, para ver, para decir lo que pensamos ahora, que tenga el pecho de decirlo, igual como propuesta también para administrar eso, el profesor Leonel Fernández. No, a mí me pareció casi una ofensa. Oye, en un discurso... Una ofensa, me pareció que no puedo negar esas destrezas. Antes de que te tires donde el diestro Leonel, un discurso del presidente que no mencionó la palabra, el concepto, la idea, la imagen de la República, de la independencia, claro, y de Duarte en un solo momento. Sí, eso fue un error. Una Totalmente, eso fue un error. Fue un presidente, se habló ahí, fue el día de la independencia, y eso ni se dieron por enterar. No. Los que hicieron el discurso
¿Y quién lo leyó? Por favor, no se dieron por enterados. No. Pero entonces, vuelvo y te Pero digo... que aparezca Leonel es fuerte. Pero sí, no, vuelvo y te digo, y eso es para hacer entonces la crítica, es a todo el liderazgo, que yo pongo entre comillas, a todo el liderazgo que nosotros tenemos aquí en el patio. Porque, al liderazgo de nada, porque aquí hay un evidente vacío de liderazgo político en el país. Pero totalmente, por eso digo el entrecomillado liderazgo, porque la verdad que no es tal. Entonces, cuando tú te encuentras, óyeme, 2 días consecutivos, Leonel en cadena, en no sé cuánto, hablando, señor, una persona, este hombre que durante 12 años, durante 3 periodos gobernó este país, hablando de que la pobreza y de que la inflación y de que... que yo tengo, hay que recordar las cosas y hay que recordárselas porque hay gente que te dicen y te empiezan a upar esa falsía como la que mostraba el expresidente. El expresidente Leonel Fernández podrá ser candidato sí y solo sí el pueblo dominicano se borra la memoria por completo y el gobierno, frena el problema, la presión, y en el país se detiene el proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad. Si eso avanza sobre el presidente Danilo Medina, como tiene que ser, como debe ser y como será, por presión no hay del pueblo ninguna dominicano, posibilidad. No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad, pero de todas maneras también hay que recordarle, de que pueda avanzar, de Leonel Fernández como candidato. Pero él va a ser escogido. Está bien, él es candidato, digo, como candidato no, bueno, ya él es el candidato de su proyecto, pero él va a ser escogido como competidor por el proyecto de la reelección. Está bien, Fernando, pero lo que te estoy diciendo aquí es que todo eso debe ser casi una vergüenza y una pena, y yo creo que nosotros somos más que eso, porque la verdad es que tú tienes que recordar, y sobre todo cuando hablamos de lucha contra la corrupción, aquí el primer DEPRECO lo fundó, lo inició Leonel Fernández. ¿Tú te acuerdas? El DEPRECO fue una hechura de Leonel Fernández y al año justo Pedro Castellano le estaba renunciando, diciéndole, no, pero eso no es lo que lo que han dicho teóricamente, eso no es verdad, no tiene nada que ver con lo que ahí terminó renunciando y denunciándolo. Y después, de más en más, vimos en lo que devino el mentado DEPRECO ese, y que fue variando, y que entonces el PETCA hoy día, el DEPRECO, yo no sé, no. Ya, ponen tanto y manejan y modifican. Exactamente. Entonces, imagínate tú, cuando tú ves estos discursos de ese liderazgo, cuando tú ves a Leonel hablar, a crítica aparte de lo que fue el discurso del presidente, que la hicimos el lunes y la seguimos haciendo y va a haber que hacerla por mucho rato, definitivamente. Tú tienes que recordarte de el libro del poeta, pagar para no matar, ¿verdad? Y tú tienes que recordarte del PM y de Prodava y de Luis Inchaustegui. Siempre he dicho que lo único que quedó claro en ese expediente, que se tragó 1.000 millones, fue que Luis Inchaustegui no se llama, el apellido Luis Inchausti. No era Inchaustegui, porque tú te recuerdas que hasta ese momento todo era Inchausti, y tenemos que recordar a Sunlan y tenemos que recordar Tucano, pero sobre todo tenemos que recordar esos paseitos ahí al Parque Independencia, con una consigna que yo no quiero repetir porque es demasiado grosera, pero era a Leonel Fernández que se le dirigía. ¿Tú te acuerdas? Esas composiciones de ladrón, ladrón, ladrón. La gente, porque la gente se expresa. Que salieron del frontal de Funglode. ¿Entiendes? Entonces, eso es así. Entonces, ¿a qué estamos apostando? No, hombre, el tiempo es muy corto. Es como esa oposición. ¿Tú viste la debilidad, por ejemplo, de las críticas de los PLDS al discurso del presidente? Una debilidad increíble. No. Y la rueda de prensa automática de don Ariel. Y esa debilidad increíble porque, óyeme, está muy fuerte. Estamos a 2 años de tiempo. Lo que confirma todo esto es que el vacío de liderazgo, combinado con la situación de descrédito y de crisis del sistema partidario, de partidos de gobierno que no gobiernan, de formaciones políticas que ni se reúnen, que solamente se ofrecen como franquicias electorales para seguir engañando en base al clientelismo al pueblo dominicano, que esas dos cosas combinadas con un ambiente internacional como el que describimos y con una situación económica del país que sigue destruyendo nuestras fuerzas productivas, la capacidad de nuestros productores, plantea un problema en la República Dominicana que tiene que ser analizado porque puede afectar severamente la gobernabilidad. Hoy cumple 86 años la policía, señores, con un nivel de incredulidad. Óyeme, nunca antes, la gente sigue igual, con que reforma incluida o transformación incluida. ¿Qué es lo que están transformando? Que le exhibió el presidente en su discurso, pero increíble. Por favor, señor, y sin embargo cuando tú haces un sondeo, por ejemplo, hoy Participación Ciudadana hace una publicación de un trabajo que hicieron ellos y ahí los datos son desgarradores.
Pero no hay que irse a los datos de participación ciudadana. Y para el gobierno del No. PRM ese estudio tiene que estar libre de sospecha como acción de oposición. ¿Me entiendes? Entonces, por favor, así es que, Fernando, se terminó el tiempo. Es lamentable eso, que sea tan corto en algunos momentos, porque estábamos entrando a verificar cómo todo este problema internacional se manifiesta en la República Dominicana y qué va a pasar en medio de todo de esos condicionantes en el corto plazo y en el mediano plazo en la vida política de esta nación, que obviamente desde el discurso del presidente, que fue un discurso esencialmente reeleccionista, como lo dijo la manifestación de la Jiménez Moya, va a poner el país en vilo y en mucha tensión dentro de 2 o 3 meses. Entonces, eso de que, ay, oremos, pidamos la paz, eso le toca y le corresponde a la gente común que se aferra en lo que cree y tenemos que respetarlo. Pero quienes tienen que pensar, yo creo que la mirada tiene que ir mucho más allá. Ver más allá de la curva. Así es. Y escúchame de nuevo. Hasta mañana.